Seguimos con más temas para todos. Seguro que más de uno y más de dos de los espectadores que nos están viendo sufren de amaxofobia, es decir, miedo a conducir. Vamos a hablar de este tema con dos psicólogos que a la vez son profesores de conducción, expertos en este tipo de fobia que se estima afecta a un 10% de la población. Saludamos ya a Javier Díaz, profesor de autoescuela de la Autoescuela Gala de Madrid, que tiene un departamento especializado en amaxofobia. Conduce sin miedo. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, profesor. Muchas gracias, Marta. También creo que una manera en que una persona puede saber si tiene este miedo es porque está desarrollando conductas de evitación y de huida. En la medida en que una persona empieza a reducir los lugares por donde conduce, empezar a buscar excusas para no conducir y que le lleven, eso puede ser también un síntoma que una persona puede empezar a pensar de sí mismo que algo le ocurre. ¿Esos son los temores principales, las frases que uno o una se va autorrepitiendo? Bueno, yo en esto, y creo que Sebastián estará de acuerdo conmigo, el miedo fundamental que tiene una persona con amaxofobia es al propio miedo. Al propio miedo, las consecuencias que el miedo, la ansiedad puede originar en una situación de tráfico. Ese es el miedo fundamental. Porque hay muchos conductores que empiezan a desarrollar esta fobia después de 10, 15 años conduciendo, con normalidad, ¿no? No se puede decir que esa persona tenga miedo al tráfico, porque de hecho se manejan por determinadas vías con una solvencia de experto. Tener miedo al miedo es un concepto complejo, ¿no? No. ¿Qué es? ¿Miedo claro, es una situación paradójica, ¿no? Es una situación paradójica porque, tal como decía Javier, son personas que, por ejemplo, en ciudad conducen muy bien y, sin embargo, cuando salen a la carretera, en una carretera que no tenga arcenes, tienen miedo a que si se manifiesta la ansiedad no sepan qué hacer, no pueden parar. Entonces es bien cierto que lo que se desarrolla ahí es un miedo al propio miedo. Claro, entonces es difícil controlar una situación que no sabes cuál va a ser, ¿no? ¿En qué sentido? No cuando sabes estés cuál conduciendo, dices, si siempre haces los mismos recorridos, siempre tienes tu espacio. En realidad es que ellos empiezan a tipificar los lugares donde saben que van a pasar miedo. Yo hay una cosa que me sorprende mucho de estos pacientes, es que parece que llevan un GPS en la cabeza. Pero un GPS, saben exactamente dónde va a estar cualquier puente, cualquier túnel, cualquier curva pronunciada. Por ejemplo, uno de sus temores típicos son las incorporaciones de otros vehículos cuando ellos van circulando por una autopista. Entonces saben exactamente dónde está cada una de ellas, pero como un GPS, impresionante. En general, los amaxofóbicos suelen ser personas muy controladoras, personas muy ansiosas, personas que para ellos una frase que repiten mucho es que este no está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, son muy cuadriculados. Para ellos lo ideal sería que todo el mundo cumpliera las normas de tráfico a rajatabla, donde no hubiera imprevistos. Y luego además suelen ser también muy autocríticos, con lo cual están continuamente chequeándose a sí mismos, qué mal lo hago, qué mal lo hago, qué mal lo hago, qué mal lo hago. Y entonces lo primero, que tengan paciencia con ellos mismos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier, pero además añadiría la palabra preocupación. Están preocupados, o sea, no es en el momento en que van a coger el coche, sino el día de antes ya están preocupados. Llegaré, no sabré hacerlo, me pasará esto, me pasará lo otro, cómo lo haré, cómo lo controlaré. Preocupación. Sí, es la frase típica del ansioso, es easy. El easy. Easy. Tenemos muchos comentarios en nuestra página, en Facebook, en nuestra página web, de personas que precisamente confirman lo que nos están diciendo nuestros invitados, ¿no? Quizá la angustia de que otro conductor se equivoque, no puedo conducir, nos dice una persona, si no está mi marido al lado. Después también otra chica dice, antes me encantaba, me relajaba, era feliz y ahora no puedo conducir ni ir de copiloto porque voy atacada y llego agotada. ¿Cómo se cura eso? ¿O cuáles son las técnicas que utilizan? Bueno, antes lo comentábamos Sebastián y yo, utilizamos una técnica muy parecida que se basa en lo que se llaman exposición. Es decir, intentas que de una manera progresiva
la persona se vuelva a habituar a las situaciones que teme. Entonces tienes que ir introduciéndola en esas situaciones que teme de una manera muy paulatina, muy poco a poco, midiendo mucho el tiempo, midiendo mucho la dificultad, y es como una escalera, poco a poco van subiendo peldaños. Tienes en todo momento que, yo a veces se lo digo, como ellos suelen tener experiencias de alguna forma traumáticas, en sí un ataque de pánico, un ataque de ansiedad es ya un efecto traumático, es como si hubiera que crear recuerdos positivos que vayan taponando de alguna forma esa experiencia tan negativa que han vivido, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado en cuanto a qué situaciones les expones, qué tipo de esfuerzo les pides, quererles mucho. Yo siempre lo digo, para tratar a un amaxofóbico hay que tenerles mucho cariño. Es lo que te demandan, porque el amaxofóbico es una persona que se siente tremendamente incomprendida. Lo mismo que si tú le dices a alguien, tengo miedo a volar, nadie se extraña, todo el mundo lo ve, es verdad, como la cosa más normal, o tener miedo a los perros, pues les parece a todo el mundo muy normal. El tener miedo a conducir es, de entrada, se minimiza, pues vaya tontería, pues vaya bobada, no me lo puedo creer de ti, con lo echado para adelante que eres, etcétera, etcétera. De hecho, tal como veíamos en el reportaje, Albert decía que una de las cosas que le preocupaba mucho era el control de ansiedad, porque en el momento de que la persona muestra ansiedad, lo primero de todo es que el aprendizaje se bloquea. Por lo tanto, es, como decía Javier, hacer una reestructuración cognitiva en la que, ya sé, son palabras que en psicología utilizamos, es tal como ha explicado él, que lo ha explicado muy bien, es ir avanzando paso a paso y que la persona se vaya dando cuenta desde una situación de relajación que puede hacer, que puede seguir, que puede avanzar sin ningún problema. Ahí estaría el kit de la cuestión, creo yo. Y hay una cosa, ¿no? La realidad la construimos siempre en nuestro interior. Es decir, la persona el amaxofóbico tiene una percepción de peligro que es la que hay que revertir. Es decir, él realmente cuando entra en pánico, entra en miedo, es que realmente lo está viviendo así. Está percibiendo la situación de tráfico como una situación extraordinariamente amenazante. Al final, o se consigue cambiar esa percepción o no hay forma de solventarlo. Por ejemplo, tenemos aquí otro mensaje de Facebook de una chica que dice: yo conduzco muy poquito por caminos previamente aprendidos, lo que me hace ser dependiente de personas que conducen para que me lleven o me enseñen el camino. Me da ansiedad las primeras veces que hago ese camino. Es como si no entendiera las señales viales. Entonces, ¿ahí qué hay? ¿Miedo quizá también a la velocidad o a las autopistas? Yo en este caso lo que te diría es que nosotros pensamos que hay asociaciones que tienen que ver con una emoción negativa. Y de aquí yo te diría que, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe por qué tiene miedo a volar y realmente lo tiene. Cuando le preguntas, pero tú, es que en algún vuelo te pasó alguna situación en la... No, si no he volado nunca. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjate que una emoción tú la puedes sentir simplemente viendo una película. Estás viendo una película y tú puedes sentir una emoción de miedo, de tristeza, de ira. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez? De estar viendo una película y a lo mejor estar emocionada porque, pues no sé, el protagonista de la película acaba de morir y tú sabes que el protagonista es un actor que está haciendo un papel, pero hay una parte en ti racional que te dice que eso no es cierto, que si, por ejemplo, el actor lo acabas de ver, lo verás en otra película, pero la parte emocional no lo acaba de entender, no lo tiene claro. O sea, lo que estoy diciendo es que a nivel emocional las emociones no entienden de realidad y de ficción. Porque tú puedes sentir miedo o puedes sentir tristeza cuando realmente no está pasando. Es una película. Claro, pero lo que sí que es cierto, Sebastián, es que cuando yo estoy sentada en mi casa viendo una película, quizá ahí no me estoy jugando la vida. Cuando estoy conduciendo, sí. No te estás jugando la vida, pero imagínate, mira, te voy a poner el caso del avión. Tú estás viendo una película en la que hay un avión que evidentemente pierde altura, se estrella, muere gente, y durante ese periodo, durante ese tiempo, evidentemente el director y los actores han hecho muy bien su trabajo y hacen que sientas miedo. Tú acabas de asociar ese miedo, que es un miedo
que realmente no está, porque no está pasando, pero emocionalmente tú sientes ese miedo. Acabas de asociar el volar a miedo. Y cuando a ti te hablen de ir en avión o tengas que ir en avión, sin saberlo, emocionalmente sentirás ese miedo. Pero bueno, insisto, en el tema del coche, muchas más personas utilizan el coche que el avión, pongamos, y el coche lo conduce uno. ¿Qué diría usted? A este comentario de Facebook, hombre, yo creo que el miedo a lo desconocido es lo que está manifestando esta persona, el miedo a lo desconocido. Y eso hay gente que se siente muy vulnerable. Claro. Frente a lo que no conoce. Lo digo por el ejemplo, ¿no?, que ponía. Es que claro, cuando tú coges un avión, mira, yo probablemente no voy a coger ningún avión, pero sí que tengo que ir en coche todos los días y llevarlo, ¿no? ¿Qué se les puede decir quizá para consolarles, como decía antes? Bueno, lo primero que conducir es verdad, es seguramente una de las pocas actividades de riesgo que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero que es un riesgo controlable. Que es un riesgo controlable, ¿no? Si yo pienso en que hay unos 20 y tantos millones de vehículos circulando en España, puedes calcular el número de interacciones diarias que se producen entre todos esos vehículos. Imagínate. ¿No? A mí me gustaría saber si en la aviación hubiera tantos aviones como coches, ¿qué pasaría con la seguridad aérea, ¿no? Es decir, si realmente lo pensamos en términos estadísticos, la probabilidad de tener un incidente en el tráfico no es tan elevada. Y si la persona tiene una actitud controlada y sensata, la mayoría llegamos a viejos sin que realmente nos haya ocurrido nada, ¿no? Es cierto que, conducir es difícil, es complejo. Hoy el día el tráfico, pues también es bastante complicado, pero, por ejemplo, ¿es verdad que afecta más a mujeres que a hombres ese miedo a conducir, ese miedo a esa responsabilidad? Es verdad, y de hecho, si la maxofobia la ubicamos dentro de lo que serían trastornos, la maxofobia sería un trastorno de ansiedad, y si buscamos estadísticas, veremos que hay el doble de visitas por ansiedad en mujeres que en hombres. En amaxofobia, más o menos, la estadística va por ahí, marcando esa tendencia. ¿Y a qué creen que es debido eso? ¿A ese prejuicio de mujer al volante, peligro constante? No, para nada, para nada. De hecho, nosotros en la cátedra de Educación y Formación Vial también tratamos el tema del permiso de conducir por puntos, y te podría decir que a los cursos del permiso de conducir por puntos vienen muy poquitas mujeres y muchos hombres. Por lo tanto, si hablamos de peligro al volante, creo que, y lo siento, los hombres manifiestamente son más peligrosos que las mujeres. Yo creo que hay un factor importante, y es que la mujer tiene mucho menos problema a la hora de pedir ayuda que un varón. Es decir, cuando acuden a un profesional, tienen mucho menos reparo que un hombre. La conducción tiene todavía un pozo machista importante. Los varones, además, se acostumbran también a solventar sus miedos a través, por ejemplo, del alcohol, a través, por ejemplo, del consumo de drogas, o a través de la agresividad. Yo siempre lo digo, aquella frase que decía: cuando alguien te agrede, no le preguntes qué te he hecho, sino pregúntale qué te pasa. Porque muchas veces la agresividad al volante, para mí, desde mi punto de vista, es una manifestación del miedo. Es una respuesta de defensa frente a aquello de: si yo doy la primera, mejor que el recibirla, ¿no? Es una forma de defensa, de defenderse. Es una cuestión cultural, ¿no, sí, Javier, también? Porque fíjate que cuando nosotros éramos pequeños, a nosotros no nos dejaban manifestar emociones, ¿no? Si un niño lloraba cuando era pequeño, el padre le decía: oye, no llores, que tú eres un hombre y los hombres no lloran. Por lo tanto, las mujeres han tenido como más fácil el manifestar la emoción y el buscar ayuda cuando hay un problema emocional, hay un problema de ansiedad, yo no puedo con él, pues busco ayuda profesional. Sí. Entonces, ¿cuál sería la barrera entre lo normal y la maxofobia? La barrera está bien definida. Yo puedo sentir miedo, pero si ese miedo es racional, evidentemente ese miedo tiene una función, y es preservar mi vida e incluso, yendo más allá, preservar la especie.
El problema estaría cuando el miedo que yo siento es un miedo irracional. Porque fíjate que decíamos que a lo mejor un conductor puede conducir perfectamente en ciudad y además ser un buen conductor o una buena conductora, y luego simplemente por ir por una carretera en la que se da cuenta que no hay arcén, entonces es cuando entra en ansiedad y se bloquea y tiene que detenerse. Por lo tanto, la diferencia está en si el miedo es racional. Tengo miedo racional porque hace tiempo que no conduzco, creo que me falta un poquito de destreza, de confianza. Es razonable que quieras hacer unas prácticas. Pero un conductor que conduce bien, que entre en pánico simplemente porque va por el carril central de la autopista o porque la carretera no tiene arcén, es un miedo irracional, porque él domina la máquina. Yo creo que es eso. Para terminar. La diferencia entre un conductor normal y un amaxofóbico, para mí está en cuando empieza a manifestar evitación, cuando empieza a evitar y a huir. ¿Y cuánto se puede tardar en corregir eso? Pues depende, yo he comprobado que depende de la antigüedad del problema, de cuántos años. Yo trabajo con gente que podía tener amaxofobia en torno a 18 años. Entonces, claro, eso lleva mucho más tiempo. La antigüedad, el nivel de autoestima de la persona y una serie de factores individuales, que hayan tenido o no hayan tenido accidentes de tráfico. En fin, es muy variable. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, a Javier Díez y a Sebastián Sánchez, y también a todas las personas que nos han escrito sus experiencias en Facebook. Gracias. Seguimos. ¿Les apetece?